pues vamos ahora, hermanos, a ver la lectura de la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Y desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 41 hasta el final del capítulo. Y dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra con alegría fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3.000 personas. Y perseveraba de la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas en común, y vendían las posesiones y los bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, la necesidad que tenía cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. El Señor nos bendiga su santa palabra. Bueno, pues continuamos, hermanos, esta lectura del libro de los Hechos, ¿no? Nos habíamos quedado, habíamos estado viendo en distintos momentos el día de Pentecostés, el sermón del apóstol Pedro, y lo último que nos estuvimos considerando era esa declaración del versículo 29, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Ya lo estuvimos considerando, ¿verdad? Y bueno, pues ahora es la consecuencia de este sermón, ¿no? Un sermón, ¿no? Una predicación. Y vemos lo que consiguió. 3.000 personas en un solo día fueron añadidas a la iglesia en Jerusalén. 3.000 personas con un solo sermón. Y bueno, pues nosotros llevamos algo así como 13 cada semana, ¿no? Y al cabo del año son unos cuantos, ¿no? Y al cabo de los años son centenares. Entonces, bueno, ¿no? Como bien dice Calvino, ¿no? Pues un solo sermón, y nosotros con centenares de sermones, pues esto a veces nos tiene que hacer plantear las cosas, ¿no? Tiene que hacer plantear las cosas. Ciertamente fue derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pero hemos de, por un lado, buscar, sí, la presencia, la unción y el poder del Espíritu Santo en la predicación, pero también en aquellos que escuchan la palabra, ¿verdad? Es también la responsabilidad. No creo que sea una excusa decir, mira, yo no me voy a convertir porque no estaba ungida la predicación. Muchas veces, ¿no? Hay la tendencia, incluso dentro de círculos reformados, ¿no?, a hacer ese énfasis en la unción de la predicación. No tengo nada en contra. Pero se predica la palabra de Dios. Se predica la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios. Y si se presenta la palabra de Dios, todo el mundo tiene que responder conforme a lo que dice la palabra de Dios. No se puede tampoco separar, como muchas veces se hace, la palabra del Espíritu Santo. Porque la palabra es la espada del Espíritu, como dice Efesios. Entonces, va juntamente, no se puede hacer esa división, ¿no? Meter las tijeras, ¿no? Entonces, bueno, para todos, ¿no? Por supuesto, el pastor, el que predica, los que predican, los que predicamos, pues hemos de buscar entonces esa unción y esa presencia del Señor, sí, pero también todo el que escucha la palabra del Señor tiene que prestar atención y responder conforme a la palabra de Dios dice, ¿no?
Y bien, pues entonces tenemos aquí como resultado, digamos, en la, ¿cómo se podría decir esto? Es la vida de la iglesia en Jerusalén, ¿no? De la primera iglesia. Bueno, sí, antes ya estaban los apóstoles, ¿no? Y estaban 120 personas, ¿no? Como vimos, que se reunían para orar, unánimes, en el capítulo 1 lo vimos. Los 12 apóstoles, tenían que ser 12, ¿no? Y se eligió entonces a Matías, el sucesor de Judas. Entonces estaba, digamos, la iglesia completa, ¿no? Pero el Señor le había dado a la iglesia el mandamiento de predicar el Evangelio a toda criatura, comenzando desde Jerusalén. Y esto es lo que empieza aquí a suceder. Ya empieza entonces a predicarse el Evangelio para que llegue a todas las naciones. Entonces, en un solo día, dice, son añadidas 3.000 personas. Entonces podemos aprender bastantes cosas de este, se puede decir que, retrato de la primera iglesia en Jerusalén. Muchas cosas se puede aprender, ¿no? Vemos primeramente que ellos recibieron la palabra con alegría. Y esto es importante, recibir la palabra. Cuando la palabra de Dios se predica, lo que decíamos, ¿no? Que responder, recibirla. Y recibirla con alegría, no a regañadientes, no, digamos, con suplicacias, no con dudas, sino con alegría, ¿no? Con gozo. Con gozo. Y bueno, pues acordémonos también de Marcos 4, ¿verdad? De la parábola del sembrador, ¿no? La semilla fue sembrada en medio de pedregales, capítulo 4, versículo 16. Los que han oído la palabra enseguida la reciben con gozo. Enseguida la reciben con gozo. Y aquí en Jerusalén la recibieron con alegría. Y, bueno, ya sabemos, ¿no? La de los pedregales, ¿no? Fueron los temporales, los que creyeron por un tiempo. Y que llegando entonces la tribulación o la persecución por causa de la palabra, se escandalizan, es decir, caen de la fe. Es bueno, creo yo, poner estos dos lugares, ¿no? Estos dos pasajes, uno al lado del otro. ¿Por qué? Pues porque de esa manera podemos decir que de entrada no podemos decir quién es el que va a perseverar hasta el final o no. De entrada no lo podemos saber. De entrada no hay nadie que tenga aquí algo escrito, digamos, visible a todo el mundo, ¿no? Que dice, tú eres temporal, ¿no? Es decir, la reciben con gozo, la reciben con alegría. Y aquí los admiten a la iglesia, como no podía ser de otra manera. Y entonces tienen que perseverar y perseverar hasta el fin en la fe. Y eso es un don de Dios, y lo sabemos, ¿no? Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perseverará hasta el día de Jesucristo. Pero es algo que se tiene que hacer, ¿no? Lo digo el Señor, pero se tiene que hacer. Bien, pues entonces fijémonos, ¿no? Que tampoco les estaba aquí los apóstoles. A ver, ¿cómo le diría yo? Cuestionándolos, ¿no? Tú eres un temporal en potencia, ¿no? O estar hurgando en toda tu nulidad y fracaso espiritual, ¿no? Para ver si de esta manera, pues, un poco despiértate, espabila un poco, ¿no? No pienses demasiado bien de ti. No les estaba cuestionando, simplemente recibieron la palabra de Dios y entonces, ¿qué hay? ¿Qué hicieron? Lo recibieron en la iglesia, sin más. Y digo esto porque también en nuestros círculos reformados esto es muy corriente. Se ha convertido en
no sé, ¿no? En nuestro acento, ¿no? Cada uno pues habla con el acento de su lugar origen. Entonces, pues los reformados, pues bueno, que tú eres ten cuidado que no seas un reprobado, ¿no? No seas un apóstata, ¿no? Sí, por supuesto, hemos de advertir, pero es que advertimos a todos. Pero es que también animamos a todos. Y es que a todos les estamos mostrando el mismo camino de salvación. A todos les estamos mostrando a Cristo para que la gente vaya a Cristo. Y al final la salvación es eso, que la gente vaya a Cristo, no más. No tiene que hacer nada más. Uno se tiene que encontrar tan feliz en Cristo. Mira qué bien, estoy en Cristo, estoy descansando. Por fin, ¿no? No más. Entonces, bueno, hay esa tendencia, ¿no? De estas cosas que tengo que hacer, de estas obras que tengo que añadir, para que yo pueda realmente considerarme elegido. Bueno, la Biblia dice que si crees en el Señor Jesucristo, eres elegido. Si realmente crees, ¿no? Lo eres. Entonces no tienes que ver otra cosa nada más que si crees o no crees. Si realmente tienes fe en Él o no la tienes. Bien, pues entonces fijémonos otra cosa. 3.000 creyeron y fueron bautizados ese mismo día. A mí siempre me ha llamado mucho eso la atención. Porque muchas veces en las iglesias, para ser miembro, parece como que uno no sé, un curso de la universidad, 3 años, 4 años, ¿no? Más o menos, para llegar a ser miembro, le tienes que coger y enseñar todo el conjunto de las doctrinas y de la historia de la iglesia y de... Hombre, está muy bien eso para los pastores, para los seminaristas, ¿no? Para los ancianos, para los diáconos, pero para alguien que sea creyente. Creyeron, recibieron la palabra con alegría, dieron testimonio de Cristo, recibieron el bautismo. Con esto, evidentemente, no estoy en contra de que se les instruya a gente. Antes de los rudimentos de la palabra de Dios, porque también es bíblico, y eso ahí está también, Hebreos capítulo 6, no hay ningún problema en esto, ¿no? Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Como les voy a decir, ¿no? No, eso era la película del Tom. Bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, sí, ¿vale? Se tiene que, si uno no conoce nada de la fe cristiana, por supuesto, se le tiene que enseñar. Es un neófito, ha llegado pronto a la fe, se le tiene que empezar a enseñar, pero es que, a ver, ya él va a seguir enseñando y aprendiendo dentro de la iglesia, como todo el mundo, ¿no? Entonces eso es también una cosa que, a ver, sé que en la historia de la iglesia, incluso en los padres, etcétera, etcétera, pues había este énfasis en los catecúmenos, etcétera, etcétera. A ver, está bien, pero tampoco vemos, los padres no es exactamente lo que vemos aquí. Quiero decir que es bueno poner cada cosa en su lugar, ¿no? Hagámoslo, sí, si es necesario, si se presenta la ocasión, etcétera, pero no hagamos de esto una norma rígida y una tradición de los hombres a la que sujetarnos. Bien. Entonces los que recibieron la palabra con alegría, lo recibieron el bautismo y fueron añadidas 100.000 personas. Y entonces aquí en el versículo 42 están, digamos, las 4 áreas, las 4 actividades de la iglesia en Jerusalén. Primero, perseveraban, lo que decíamos, perseveraban, ¿no? El ser miembro de la congregación no es solamente, pues, yo he creído y ya está. Entonces, bueno, es como aquel que una vez firmó en la calle un apoyo a la ONG tal, y bueno, pues sí, me van dando a lo mejor 5 euros de la cuenta bancaria, ¿no?
hasta que me canso y ya lo dejo. Eso no es el ser miembro. El ser miembro es que uno ha comprendido, que uno ha creído, y entonces uno tiene fe, y entonces ha de perseverar. Ha de perseverar en la vida de la Iglesia. ¿Cuál es la vida de la Iglesia? Pues uno dice, en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es lo que está presidiendo aquí. Primero, la enseñanza, ¿no? La enseñanza es lo que preside. ¿Qué es entonces, se puede decir, lo más importante? La enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? La enseñanza de la palabra de Dios. Que tiene que estar siempre presidiendo en la Iglesia. En cada reunión, ¿no?, pública de la Iglesia se tiene que abrir la palabra de Dios. Bueno, una cosa será a lo mejor una aplicación del domingo, otra cosa será un estudio bíblico, otra cosa será una meditación de los viernes, etcétera, etcétera. Hay distintas maneras, pero tiene que estar la palabra de Dios y tiene que ser enseñanza. Está muy bien exhortar, está muy bien animar, pero tiene que ser primeramente enseñanza de la palabra de Dios. Eso es lo principal. Después, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, de estas tres partes, a ver, lo que a veces trae algún tipo de, a ver, no voy a decir debate, discusión, pero sí, diferencia a lo mejor de opiniones entre los comentadores, son las dos cosas que están en medio, es decir, la comunión y el partimiento del pan. ¿Por qué digo esto? Sobre todo por el significado del partimiento del pan. Porque muchas veces se da por sabido, ¿no?, que no puede ser otra cosa más que la cena del Señor, ¿no? Entonces, ¿qué sería la comunión, no? La comunión, ¿qué sería entonces? Compartir, tener compañerismo, tener comunión, la coinonía, ¿no? El tener conversaciones cristianas, el compartir los bienes, como vamos a ver, ¿no? Ofrendar, etcétera, etcétera, ¿no? Ayudar a los demás, etcétera. Eso sería la comunión. Y entonces el partimiento del pan, ¿no? Pues muchas veces se dice, no, entonces esto ya es la cena del Señor. Podría ser, pero también podría no ser. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Cada día también. Comían juntos, con alegría. Vamos, aquí la idea que se da es comida fraternal, en las casas. Que estaban, pues eso, con esa comunión fraternal, ¿no? Y estaban compartiendo tiempo y comida, y hablaban, compartían del Señor, ¿no? Y fijémonos que la expresión partir el pan aparece muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, en Lucas, capítulo 24 y versículo 31, que también, por cierto, es Lucas, como Hechos, ¿no? Entonces, es con los discípulos de Emaús, cuando Jesús se le apareció, ¿verdad? Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Hubo partimiento del pan, pero este partimiento del pan no es la cena del Señor. Aquí el Señor Jesús resucitado no hizo la cena del Señor con los discípulos de Emaús. Eso no es así. Partió el pan y lo bendijo. El partimiento del pan, por ejemplo, en el mismo libro de los Hechos, vemos que es lo que hizo el apóstol Pablo con la tripulación de la nave. En 27:35, y ahí pues leemos, habiendo dicho esto, tomando el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer, partir el pan. Y el partir el pan vemos que es un sinónimo, una expresión del Antiguo Testamento para compartir el pan, para compartir la comida, el alimento, los bienes incluso. Isaías 58, versículo 7. Hay más, pero bueno, lo dejamos aquí solamente con este, para tampoco recargarlo innecesariamente. Isaías 58, 7. No es que partas tu
pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas a tu hermano, ¿no? El verdadero ayuno. Entonces, bueno, sí, que podría ser esto la cena del Señor. Bueno, podría ser. Aquí en el versículo 42 podría ser, pero en el versículo 46 así. Y, bueno, es lo caso dudoso juntamente con Hechos 27. Ahí también, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Está hablando ahí de la cena del Señor o está hablando de comida fraternales? ¿No? Bueno, podría ser. Pero quiero decir que digo esto para no ser demasiado afirmativo, por así decirlo, cuando no está del todo claro. Porque hay hermanos que dicen, no, aquí sí es la cena del Señor. ¿Y entonces qué es? Que la iglesia cada vez que se reúne tiene que celebrar la cena del Señor. Cada domingo. Y si no lo haces, eres infiel a la palabra de Dios. No está nada claro. Porque lo único que dice la Biblia en cuanto a la frecuencia es en 1 Corintios 11, y eso lo leemos cada vez, es todas las veces que comiereis este pan, todas las veces que bebiereis. Todas las veces, es decir, cuántas veces lo hagáis, no nos dice cuántas. El Señor nos ha dado la libertad. La cuestión es que cuando lo hagamos bien. No es cuestión de que a cada reunión, a cada domingo, porque si empezamos así, entonces a cada reunión de la iglesia, también entre semana, hemos de celebrar la cena del Señor, y así ha acabado la iglesia romana, ¿no? Que está haciendo, pues, cena del Señor, que le llaman de Eucaristía, pues mañana, tarde y noche cada día, ¿no? Entonces podría ser, bueno, sí, pero en todo caso está claro que también comunión, que creo podría ser la cena del Señor. Da igual, en todo caso está este aspecto de vida en común, y por otra parte creo que por último están las oraciones, y las oraciones en el sentido judío de la palabra que encontramos también en Hechos 16, ¿qué es? Pues son los cultos. Los cultos se le llama oración. Y entonces, pues las reuniones de la iglesia para dar culto a Dios. Entonces se reunían en casas, compartían, ¿no? Pedían comidas, escuchaban la palabra, ¿no? Venía también, pues, los apóstoles, visitaban, enseñaban en privado, pero también en público, y estaban las oraciones, los cultos públicos. Y las oraciones también significan los cantos de los salmos, que en el libro de los salmos sabemos que muchas veces se llama también oración. En fin, pues entonces esto es, digamos, el retrato de la vida de la iglesia, de la primera iglesia, ¿no? Muy sencillo, no más. No más. Y entonces esto es lo que Dios hizo derramando el Espíritu Santo y su gracia en el corazón, no de uno, no de dos, sino de mucha gente, ¿no? De miles de personas. Y cuando está la gracia de Dios derramada en los corazones, pasa esto. Pasa más, el versículo 43 dice, sobrevino temor, porque la gente de fuera ve, estos cristianos se reúnen y tal, ¿no? Ha habido cambios en la vida de algunos, ¿no? Mira que esa gente estaba en una vida completamente perdida y ahora pues están completamente desconocidos, ¿no? Ya aquel que bebía ya no bebe, aquella que tenía una vida así ahora ya no la lleva, ¿no? Bueno, pues entonces ahí había la presencia de Dios. ¿Por qué tenían temor? Porque la gente de fuera se daba cuenta que Dios estaba en medio de ellos. Sobre todo, pues, si aparecían, ¿no? Entre los cristianos, ahí leemos en 1 Corintios, ¿verdad? En el capítulo 14, cuando dice que entra algún indocto, etcétera, etcétera.
Entonces, si todos profetizan, entre algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado, y así lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, la gente de afuera, digamos, que no son creyentes, por el contacto mismo con los cristianos, por el contacto mismo de la iglesia, percibe esto, ¿no? Dios está en medio de ellos. Y entonces eso que hace, le da respeto, le da temor. Si la iglesia se reúne y entonces todo el mundo está acá tirado por los suelos y otro entonces está aquí pues riéndose y a no parar, y entonces están aquí hablando en cosas que nadie entiende, y hay baterías, y hay danzas, y hay todo. Entra alguien y dice, vaya circo que tiene montado. Eso inspira respeto, eso inspira temor reverencial. Eso es algo que, ¿cómo se podría decir? Que se hace para intentar suplir humanamente la presencia de Dios. Las cosas en la Biblia y en la Iglesia son muy sencillas, son muy fáciles. Las cosas ya están escritas. ¿Cómo tiene que ser la iglesia? ¿Cómo tienen que ser los cultos? Está todo ya dicho, no tenemos que inventar nada. No tenemos que atraer a la gente, no tenemos que coger y, no sé, ponernos faldas escocesas o lo que la gente le dé por ahí, ¿no? Para llamar la atención. Decía las faldas escocesas porque como nosotros somos de tradición escocesa, pues lo mismo, pues así, ¿no? Nos vinculan más, ¿no? Bueno, pues no tenemos que hacer nada, pues nada de esto, ya la iglesia está dada y pues lo único que tenemos que hacer es perseverar en todas estas cosas. Pero fijémonos, también era porque muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Por los apóstoles. No está diciendo aquí que esto lo hacían todos y cada uno de los cristianos. Y que esto está abierto a todos y cada uno de los creyentes. Porque eso es la manera como muchos dentro del mundo evangélico lo dicen, ya lo sabemos, ¿no? Pero aquí dice, eran hechos por los apóstoles. Y bueno, pues no sé, más adelante veremos que fueron los apóstoles Pedro y Juan que levantaron a un paralítico en el capítulo 3, ¿no? Y también puede ser que la gente ponía a los enfermos en las calles, ¿no? Pero era cuando pasaban los apóstoles. Entonces, las señales en la Biblia son los apóstoles. Dirán, no es verdad. Vale, no es verdad, pero a ver. En Jesús, en el libro de los Hechos, lo hace Jesús, ¿no? En capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales. Jesús hizo maravillas, prodigios y señales. Después está los apóstoles. Después está Esteban, en el capítulo 6 y versículo 8. Esteban, que era un colaborador de los apóstoles de la primera iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Pero Esteban, lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y señales. Después, Moisés, en el capítulo 7 y versículo 36. A este Moisés, a quien había rechazado diciendo, ¿de quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió... sí, es el versículo siguiente, pero da igual. A este envió Dios como príncipe y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto. Moisés. Entonces, Moisés, Jesús, los apóstoles, Esteban, colaborador de los apóstoles, Felipe, ¿no? Capítulo 8 y versículo 13.
Simón mismo también creyó y bautizándose se juntó con Felipe y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacía estaba atónito. Felipe, el evangelista, que era colaborador de los apóstoles también, como Esteban, ¿verdad? Y después está Pablo y Bernabé. 14:3, que Pablo era apóstol, era los 12 más 1, ¿no? Vale, pues entonces, vemos ahí. Con todos se tuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados al Señor, quien daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por las manos de ellos. Como también el capítulo 15, versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y escucharon a Bernabé y Pablo, que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Y ya está. No hay más. A partir del capítulo 15 ya no aparece la expresión maravillas, prodigios y señales, ¿no? Vemos que se utiliza maravilla y prodigio por una parte y después señal, ¿no? Si no pasa nada, empieza el lexicon, ¿no? Esto es una característica también de Reina Valera. Pero es curioso, no va más allá del capítulo 15. En el primer concilio de Jerusalén, ¿no? Y después el apóstol Pablo nos dice en 2 de Pedro que señales de apóstol por mi mano fueron hechos. Y dirán, no, pero entonces ¿qué pasa? ¿Bernabé era de los 12? No, no era de los 12. No era los 12 más Pablo más Bernabé, aunque Bernabé era colaborador de Pablo. Como era también colaborador de los apóstoles Esteban y Felipe. Quiere decir que no se sostiene con la Biblia de que eso de que todo cristiano tenga que hacer milagros. No. No. Los milagros lo hizo Moisés, lo hizo Jesús, lo hizo los apóstoles. Y en el tiempo de los primeros tiempos del cristianismo, pues entonces le fue dado, ¿no?, también a colaboradores muy estrechos de los apóstoles, ¿no? Pero eso de que todo el mundo pues tenga que hacer milagros, y si no hace milagros es porque no tiene fe, o si no hace milagros es porque no ha recibido, esta es otra, el Espíritu Santo. No ha recibido el Espíritu Santo, porque si ha recibido el Espíritu Santo entonces sí que harías milagros como nosotros. No tiene sentido según la Biblia. Todo el mundo le da el sentido de las cosas que quiere, ¿no? Y todo el mundo explica las cosas a su manera, ¿vale? Pero después está la Biblia, y la Biblia, para leer la Biblia e interpretar la Biblia, se siguen las normas, ¿no? Y entonces, la norma de la Biblia es que las señales y las maravillas fueron dadas por el Señor para confirmar la palabra predicada por los apóstoles, y esto lo vemos incluso en Hebreos capítulo 2, ¿verdad? Y esas señales, como he dicho, eran señales de apóstoles. Bueno, como decía en Hebreos capítulo 2, dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, es decir, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces, bueno, son los que lo oyeron, los que trajeron la palabra de Dios, el fundamento de la iglesia, que es la palabra de los apóstoles y profetas. Entonces, esto está claro, no es para nosotros. Dirán, ¿qué? ¿Entonces piensas que Dios no puede hacer milagros? No, Dios puede hacer milagros, según su voluntad. ¿Que no hemos de orar porque Dios haga milagros? Sí, hemos de orar, ¿no? El Señor, si lo quiere, lo hará. Pero no podemos decir, no, aquí si no hay milagros, algo va mal, ¿no? Y vamos a hacer una campaña en la que va a haber milagros por todas partes, y etcétera, etcétera. Y eso también, pues eso a la orden del día. Y va a haber maravillas. ¿Y por qué? Porque tú lo digas. ¿A quién eres tú para decir que si va a haber
caso, lo hizo Moisés, lo hizo Jesús, lo hicieron los apóstoles. Si todo el mundo hiciera milagros, todo el mundo sería apóstol. Y todo el mundo podría estar añadiendo entonces a la Biblia un versiculito, un capitulito más. ¿Verdad? ¿Por qué? Si Dios le dio a los apóstoles el dar, el hacer esos milagros para confirmar la palabra, pues entonces esto significa que, en buena lógica, la revelación sigue abierta. Además, ellos dicen, no, es que recibo revelaciones de Dios. De lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Vale, eso es el terreno de la ética, pero ¿y quién me dice que no viene alguien un día de estos y dice, he recibido una revelación que voy a aplicar ya todos los misterios de la Biblia? ¿No? Los nombres de los 144.000 sellados, los voy a decir. O cualquier otra doctrina, ¿no? Es lo que hicieron los musulmanes. Es lo que hicieron los mormones. Hasta cierto punto también es lo que hicieron también los adventistas, con los escritos de Elena White. ¿No? Está la Biblia y está la otra Biblia de la mano izquierda, ¿no? Con las revelaciones que Dios ha dado y que se añaden a esta, aunque la anulan, ¿no? Bueno, pues esta es la cuestión. Creo que es bueno pues hacer insistencia a esto debido al día que vivimos, ¿verdad? Y bueno, pues también es cierto que se nos ha pasado un poquito el tiempo, ¿verdad, hermanos? Entonces creo que es mejor dejarlo así y retomarlo la semana que viene, ¿verdad? Retomarlo la semana que viene y continuaremos pues viendo pues también cómo tenían todas las cosas en común, etcétera, 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 ¿no? Y así acabamos de ver este pasaje, pero ya así a la oración por la oración, ¿no? Muy bien, hermanos, porque el Señor bendiga su santa palabra. Amén.